básicamente se habló, el cierre de cuatrimestre, se habló del tema de las materias promocionables. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Paula? ¿Todo bien, profe? ¿Que está en la casa de gobierno hoy? Sí, me dijo Alberto si lo puedo reemplazar por un rato. ¿Eso quiere decir eso va a decir que nos va a dar un aumento a todos? No. ¿Cuándo un presidente da un aumento a todo? O sea... ¿No se puede? Bueno. No. Qué lástima, profe. Yo pensé que usted por lo menos nos daba un aumento. No. Yo los voy a proteger, y dándole un aumento no los estaría protegiendo. Ya me sale, ¿no? El discurso del presidente, ¿no? ¿Cómo estás, Dalma? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ella con su foto de Nirvana, aguante Nirvana. Siempre que terminan las clases de político, me dan ganas de escuchar un poco de Nirvana. Bueno, les cuento lo que dijo la supervisora con respecto... Fue un accidente de auto. Perdón, no sé quién tiene la tele con el micrófono. Sí. Y puedo pedir, con una película. Si se quieren hablar, Sí. habilítenlo. Si no, les voy a pedir, por favor, si lo pueden cerrar. Si quieren decir algo, lo abren y hablan con total libertad. Gracias. Bueno, la supervisora se reunió con la gente del instituto y puedo pedir, por favor, cerramos todos el micrófono. Si queremos hablar, lo abrimos, pero si no, lo cerramos porque si no entra mucha interferencia. Gracias. Especialmente el tema de régimen de promoción. O sea, aquellas materias que se pueden promocionar. En esta circunstancia, en este plan de contingencia sanitaria, van a haber modificaciones porque por el tema de los requisitos para promocionar una materia. Bueno, esto lo hemos hablado ya en su momento, ¿no? Pero esto es lo que yo les comunico, el diálogo que tuvo la supervisora con nuestra rectora y nuestro director. Decía, bueno, los requisitos son tener los prácticos aprobados, tener los parciales aprobados con mínimo de 7, o sea, con 7 o más, y además tener una regularidad de 80% de asistencia a las clases. O sea, no se puede llegar al 20% de inasistencia. Esos son los requisitos en la normalidad para poder promocionar una materia. ¿Alguien me hizo una pregunta? Sí, profe, disculpe, ¿no sabrá qué pasará con los casos de los profesores que no dictan clases? ¿Qué pasará con las asistencias? Bueno, ahí voy. Entonces, lo primero que se habló es el hecho de que, bueno, en este tipo de modalidad que estamos haciendo desde que comenzó el aislamiento, la imposibilidad de tomar asistencia. O sea, acá no se toma asistencia. Yo más o menos, a ver, el Zoom es un recurso que estamos usando, que de hecho cuando empezamos con YouTube, ¿se acuerdan? No es un elemento como para que uno pueda decir, bueno, yo más o menos sé quiénes están en todas las clases, pero digamos, no lo sé con exactitud. Además, hay mucha gente que quizás debido a todo este tema de la contingencia sanitaria, o quizás a la hora en que yo hago el Zoom,
por una razón u otra no puede asistir, o ese día no tuvo internet, o se le descompuso la computadora, o sea, por un montón de razones uno puede estar o no estar en estas clases virtuales. Y entonces acordaron de que es imposible tomar asistencia, no sería válido. De hecho, yo nunca tomé asistencia. O sea, las cosas que hacemos los profes en el instituto, como tomar asistencia, llenar el libro de temas, todo eso, está todo vacío por este plan de contingencia. Entonces, la supervisora lo que nos pidió, o sea, nos dio dos alternativas. La primera alternativa es la más sencilla para ella, es que automáticamente todas las materias vayan a final. O sea, que el régimen de promoción en este plan de contingencia se elimina y todo, o sea, más allá de la nota, así como no se puede comprobar asistencia, todos van a final. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa que dio fue que ideemos entre la gente del instituto una forma de poder corroborar participación activa de los alumnos durante la cursada, o sea, poder demostrar documentado, en forma documentada más que nada, y cuando digo en forma documentada, digo a través de la plataforma, que es la herramienta que tiene el instituto para este caso. Poder corroborar en forma documentada la participación activa de los alumnos. La participación activa, ¿qué significa? Que los alumnos, más allá de poder asistir a las clases virtuales, que también eso se pidió que lo corroborara, que lo verificáramos, sin necesidad de tomar asistencia, pero más o menos yo veo quienes están en cada clase. Pero lo más importante es el tema de decir, bueno, en vez de mostrarle a la supervisora que el alumno tal tiene el 80% de asistencias, poder mostrar que de todas las actividades que se fueron dando durante el cuatrimestre, cuando digo actividades, digo aquellas actividades que no son ni parcial ni trabajo práctico. En el caso de esta materia o de taller, o sea, de algoritmos y taller, serían las actividades de los libros que vamos haciendo. Entonces, la supervisora nos pidió que, en todo caso, si nosotros tenemos en la plataforma, o sea, porque debe quedar documentado. En este momento la forma de documentación que tenemos es todo lo que se sube a la plataforma, tanto por parte de los profes como por parte de los alumnos. Entonces, que todas las actividades que se van dando a lo largo del cuatrimestre quede documentada y que de todas las actividades que se dieron, un alumno que quiere promocionar tiene que tener por lo menos el 80% entregadas. Esto no quiere decir que estén aprobadas o no, pero sí por lo menos entregadas. O sea, de esa forma, el instituto puede respaldar la promoción de un alumno. O sea, si no sé, de todas las actividades que, vamos a suponer que yo les di 100 ejercicios en total, no sé en total cuántos son. Son menos de 100. Pero vamos a suponer que son 100. Si de los 100 ejercicios que di en todo el cuatrimestre, subieron a la plataforma 80 durante el cuatrimestre, mantendrían la regularidad. Eso reemplazaría el 80% de asistencia al aula. Y eso la supervisora lo aceptó. Eso lo aceptó. Así que, porque la idea básica de ella era directamente mandar todas las materias a final. Pero bueno, eso ya es oficial, en las materias de promoción, para promocionar
el ítem de asistencia de regularidad se reemplaza por el ítem de entregas de actividades, que esto es aparte de los parciales y los trabajos prácticos, sino las actividades de cada clase, ¿no? Estas entregas no tienen que ser, no necesariamente que cada vez que se entregue una actividad en la misma semana esté la subida del alumno, no, para nada. No es algo sincrónico, sino es algo diacrónico. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que en la última semana del cuatrimestre un alumno puede subir todas las actividades del cuatrimestre. Y está bien, porque una de las características de la educación virtual es la flexibilidad en cuanto a tiempos. Entonces, digamos, se reemplaza el tema de asistencias por el tema de actividades. Si de todas las actividades que se dieron, yo no sé, en total vamos a tener 8 libros de actividades nosotros. El 80% de los 8 libros, 8 por 8, 64. Con 6 completos y uno que esté un poquito menos que la mitad, es como que ya tiene el 80% de las actividades hechas. Que vuelvo a decir, no necesariamente tienen que estar bien hechas. Lo que le interesa a la supervisora es la participación activa. Por otro lado, bueno, en el caso puntual de algoritmos y taller, yo estoy bastante tranquilo porque hay bastante participación por parte de ustedes. O sea que no sería un tema de preocupación. Y en el caso de aquellos que quizás no tienen subidas la mayoría de las actividades, tenemos un buen tiempo como para ponernos al día. Y de esa forma, en el caso de que en los parciales tengamos 7 o más, queda abierta aún la posibilidad de promocionar la materia. Eso fue gracias a la gestión de la rectora con el director, con la supervisora. O sea que pudimos salvar eso. Pero, o sea, la condición es esa. O sea, mandar actividades. O sea, las actividades que se mandan, subirlas. Aunque estén mal, no importa. Que se suban. La supervisora va a tener un usuario como alumno, va a poder entrar, va a poder auditar todos los cursos. Todos los cursos. No sé si va a tocar este, va a tocar el otro, y cuando entre en un curso, por ahí va a verificar a quienes promocionan, si están las actividades subidas y ese tipo de cosas. Igual no creo que tenga tanto tiempo de hacerlo uno por uno, pero ya dijo, o sea, pidió la posibilidad de que ella pueda hacer eso, como para poder auditar. Entonces, nada, yo creo que no es un tema en el cual tendríamos que estar preocupados. Por un lado, tendríamos que estar, yo creo que tenemos que estar contentos porque sigue la posibilidad de promocionar la materia. Sigue la posibilidad de promocionar. Especialmente, bueno, yo vi en el parcial de algoritmos subieron mucho las notas con respecto al parcial de taller, y hay muchos con posibilidades de promocionar. De hecho, en taller también, porque, digamos, si yo saco una nota promocionable en el segundo parcial de taller, me queda la posibilidad de recuperatorio, aunque tenga la cursada aprobada y voy a final, quizás puedo recuperar el primer parcial, llegar al 7 y de esa forma ya promociono toda la materia, ¿se entiende, no? O sea, la posibilidad de promoción está intacta en las dos materias. Entonces, nada, ese es un tema. Ese es un tema, y no sé, si hay alguna pregunta con respecto a esto que estoy diciendo, díganme, porque después tengo otra cosa para comentar. Profe, promocionar en Argentina significa no me acuerdo qué era lo que se explicó, no hacer el examen, puede ser. No rendir final. Ah, bien, bien. No necesitas el examen final. O sea, un alumno que promociona significa que acreditó conocimientos suficientes durante la cursada como para tener la materia aprobada sin necesidad
de rendir un examen final. O sea, es un privilegio que, digamos, lo normal es tener que rendir el examen final. Eso es lo normal. Cuando yo estudié, tuve que rendir los finales de todas las materias que cursé porque no existía la promoción. Si hubiera existido la promoción en ese entonces, no me tendría que haber presentado ningún final. Pero bueno, nada. Hoy es un privilegio, es una ventaja que se tiene de acuerdo al nuevo régimen académico. Entonces, bueno, vamos a aprovecharla y la podemos mantener. O sea, y vuelvo a decir, tenemos que tener mínimo 7 en ambos parciales. Tenemos que, no que se promedian, no puedo tener un 6 y un 8. Un 6 y un 8 no promociona. O sea, ambos parciales tienen que tener mínimo de 7. ¿Está? Sí. Profe, con respecto a los trabajos prácticos, a mí, por ejemplo, yo tengo hecho todos los del 1, pero no me entraron porque solamente entraban 20 y creo que son como, si podría ampliar un poquito o lo puedo subir a otro. Vos me estás hablando de las actividades, ¿no? De los trabajos prácticos. De las actividades. No, perdón, las actividades. Porque justo yo iba a mencionar, los trabajos prácticos no llevan nota numérica. Los trabajos prácticos o son aprobados o desaprobados. Sí, usted dijo eso. Los de taller ya están corregidos, no sé si ya lo vieron en la vida. No vi. Pero... Si revisan el taller, pero ustedes no... Sí, yo lo vi. Para que les llegue un mensajito de que subí algo, que hice una corrección. Está bueno porque les llega automáticamente un mail avisándole que yo mandé una corrección. Bárbaro. Porque quizás... Sí, a mí no me entraron en el... Espera, ahí vamos. Ya entendí lo que preguntaste, Estela. Ahora vamos a eso. Primero me gustaría cerrar el tema de los trabajos prácticos. Entonces, los trabajos prácticos simplemente es aprobado o desaprobado. Lo que lleva nota numérica son los parciales, donde para aprobar la cursada tenemos que tener un 4 como mínimo. Con 4 está aprobado. Aprobé los 2 parciales, con 4, listo, ya aprobé la cursada. Significa que tengo derecho a rendir examen final. ¿Está? Y tengo que tener el 70% de asistencia, que en el caso virtual sería el 70% de actividades enviadas. Y ahí vamos a hablar de las actividades. En la plataforma hay un límite de archivo en cada entrega de tareas que es de 20 archivos. Es de 20 archivos. Entonces, y yo sé que, claro, los libros por lo general vienen de... los objetos de entrega que yo puse es para 3 libros. Y entre los 3 libros son más de 20 ejercicios. Entonces, yo en la otra clase lo había dicho, que hagan de esa forma, que hagan un archivo Word, junten todos los ejercicios, uno detrás de otro, y los van pegando en un Word, así como hicieron con el parcial, como hicieron en el parcial de algoritmos, que se entregó en un Word, pegan toda la ejercitación en un Word, como hicieron con el trabajo práctico, igual. Y entonces estarían subiendo. Ahí quizás yo pego 20 ejercicios, pego un libro entero en un Word y estoy subiendo un archivo solo. Profe, una consulta. ¿Se entiende? Sí, Gastón. Yo hice eso. Yo las actividades no subí los puntos CPP. Lo que hice fue subirlos en un archivo Word por cada actividad y lo subí así. Perfecto. Eso es lo ideal. Porque en realidad es una limitación que tiene la plataforma. Yo no la conocía, esa limitación. Yo pensé que no había un límite en cantidad de archivos. Por eso junté de a 3 libros para recibir. Porque si no, yo a la hora de entrar a descargar y revisar y evaluar y calificar todas las actividades que me mandan, si yo tengo, por cada libro que tengo, o sea, se hace mucho más engorroso todo ese proceso de corrección. O sea, se me va muchísimo más tiempo. Entonces, por una cuestión de practicidad, junté de a 3 libros. Lo que yo no sabía
Lo que yo no sabía es que tiene un límite de capacidad de archivo, como le pasó a Estela Maris, que pudo mandar 20, no pudo mandar más. Entonces, yo les propongo eso. Cuando tengan esa dificultad, ese inconveniente, agarran todos los archivos, los juntan en un Word y en vez de subir 20 archivos de a uno, suben un archivo solo con 20 ejercicios. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Se entendió, Estela? Perfecto, sí, sí, perfecto, clarísimo. Me alegro mucho, me alegro mucho. Otra cosa de la que se habló. Hasta principio de la semana, pues se está hablando el tema de exámenes finales. Los exámenes finales, a principio de la semana, todavía no se sabía si las mesas se corrían directamente a diciembre. Después se habló de pasar las mesas para agosto, pero en agosto hay un inconveniente, porque comienza el segundo cuatrimestre, y además se está diciendo que recién volveremos a las aulas a mediados de septiembre, viento a favor. O sea que el segundo cuatrimestre vamos a comenzarlo en la virtualidad. ¿Entiendes? Qué terrible. Y bueno, eso no es lo que dijo la supervisora, es lo que parece que es. Todo esto que estoy diciendo ahora no es confirmado. Lo que sí es oficial, lo que dije, fue el tema de la promoción. Ahora, aparentemente las clases vuelven en septiembre. Entonces, temas finales. Se hablaba de posponer mesas. Después se decía que correr las fechas no sirve porque si no atrasaría el segundo cuatrimestre. Sería una bola de nieve. Entonces, la otra posibilidad era directamente que no se tomen, o sea, que no haya llamada de julio, que se saltee una llamada. Pero de todas las posibilidades, la que más firme está es que los finales se van a tomar en fecha y se van a tomar en forma virtual. Ya nos pidió la rectora que nosotros los profes nos vayamos haciendo la idea de que los exámenes finales van a ser virtuales. Y tenemos, o sea, ahora la semana que viene nos volvemos a juntar un par de veces más, tenemos una semana para ir diseñando entre todos los profes y también viendo cada tipo de materia, porque cada materia cada materia es distinta a la otra, diseñar un sistema de examen que sea en forma virtual, pero que a la vez quede debidamente documentado, porque, digamos, un examen final es lo que acredita que tenés la materia aprobada. O sea, el título que ustedes van a tener va a estar respaldado por la documentación de cada final que aprobaron. O sea, estamos hablando de documentación legal, porque esto va a formar parte del título que ustedes van a tener. Entonces, el examen final tiene que estar debidamente documentado, y más si es en forma virtual. Entonces estamos viendo formas de cómo evaluar, y para eso perdón, me distraje con el chat. Yo tengo una pregunta sobre el título. Dame un segundito, Jorfran. Y también Jorge de Lorenzo estaban diciendo, perdón. Ahora vamos, Jorfran. Déjame redondear un poquito esto y ahora vamos. Me perdí. Bueno, entonces, estamos viendo, el otro día en la primera reunión se habló de algunas opciones de cómo evaluar. Lo más probable es que la evaluación final sea a través del Zoom, pero en muchos casos
también tendría que ser escrita, así que vamos a ver cómo, o sea, no va a ser algo tan sencillo como un parcial, porque estamos hablando de un examen final. Entonces seguramente la modalidad va a cambiar y todavía no sé cómo va a ser. Estamos pensando varias posibilidades, pero recién cuando nos juntemos la semana que viene vamos a definir una, porque esto va a ser uniforme para todo el instituto, no es que si los finales son virtuales, la forma de tomar los finales va a ser de la forma en que se formen las mesas de examen virtuales, va a ser uniforme para todos. O sea, no es que un profe lo pueda hacer de una forma y otro de otra. Así que vamos a ver cómo lo definimos y obviamente, cuando ya esté definido lo vamos a hablar, se los vamos a comunicar, aparte seguramente va a llegar una comunicación oficial vía mail por parte del instituto. Quedan 10 minutos. ¿Qué pasó? Acá estoy. Seguramente van a recibir una notificación, van a recibir las fechas, el sistema de inscripción para finales. Bueno, ya incluso en el presencial, ya hace un par de cuatrimestres que ya es a través de, ya no es más en forma presencial la inscripción a finales. Quizás incluso haya alguna modificación, pero ya cómo va a ser el protocolo que se va a seguir, una vez que esté definido se les va a comunicar. Y de la misma forma, la fecha de finales también se comunicará en su momento. Como siempre, como toda llamada a finales, ustedes tienen la opción de presentarse o no. No se olviden que tienen casi 3 años para rendir cada materia. No necesariamente se tienen que presentar ni bien terminan la cursada. Eso es una elección que van a hacer ustedes, es una decisión de ustedes. Pero, por la última reunión que tuvimos, es muy probable que los finales se tomen en forma virtual. Todavía no sé cómo. Pero bueno, yo ya se los voy comentando. Y también otra cosa que se habló, que segura en las materias en las cuales haga falta, yo creo que en algunas va a ser y en otras no. En mis materias no creo que sea necesario, pero se está hablando de que en realidad no se está hablando. Ya tenemos la autorización por parte del instituto y de la supervisión de que si es necesario seguir más tiempo con la cursada, quizás se puede extender una semana más de cursada, una vez terminado el cuatrimestre. Está esa posibilidad. Yo entiendo que en algoritmos y taller no va a ser necesario. No va a ser necesario porque si no se les va a juntar todo con los finales. Yo estimo que en estas materias no va a ser necesario, pero la posibilidad está. ¿Tá? Así que bueno, a ver, bueno, ahora sí, contesto la pregunta del chat. Giorfran, algo de los... ¿Por qué no habilitás el micrófono y me decís, porque algo de los parciales, la nota de los parciales influyen y el título? A ver, decime, Giorfran, por favor. No entendí la pregunta. Mi pregunta es que nuestro título es TCU, Técnico Superior Universitario en Análisis de Sistemas. Pero ¿cómo podemos llevar ese título a licenciatura, al licenciado? Nosotros, este es un instituto terciario que tiene articulación con varias universidades en las cuales aceptan todas las materias que tenemos aprobadas y dan la posibilidad al egresado del IRSO de seguir con la licenciatura, que creo que es 1 año y medio más. Depende de la universidad, en algunos casos es 1 año y medio, en otros casos son 2 años, y en algunos también son 2 años y medio, pero más o menos
1 año y medio, 2 años. Pero eso depende de la política interna de cada universidad. Por ejemplo, la UBA no acepta de ningún lugar, ni siquiera de otras nacionales. Depende de las universidades. Yo sé que hay varias que articulan con el IRSO. Eso no es algo muy frecuente porque los institutos terciarios, como es el IRSO, de todos los institutos terciarios que hay en Capital, en la carrera de sistemas, son muy pocos, me sobran los dedos de una mano para decir, estos institutos después pueden articular con tal universidad para la licenciatura. La mayoría no, en la mayoría de los casos no es así. En cambio, bueno, el IRSO tiene articulación con varias universidades, pero eso se logra a través de, o sea, es algo que estuvimos manteniendo durante años, nunca perdimos ese nivel de grado, o sea, nos da el nivel de grado como para, o sea, que una universidad toma todas las materias como válidas, que eso no es poco para un terciario. Pero eso porque tenemos constante supervisión, inspecciones, en cuanto no solo a lo administrativo, sino a lo pedagógico, que avalen que un egresado de IRSO, una egresada de IRSO pueda seguir la licenciatura con todas las materias. Pero eso es algo que depende de las autoridades de cada una de las universidades. O sea, durante algunos años por ahí eran 3, después por ahí eran 4, después eran 2, después eran 5. Esto es algo que siempre es dinámico. Pero siempre hemos tenido articulación con universidades. En este momento no sé cuáles son. No recuerdo bien. La de Belgrano, la de Flores, la Católica de Salta. No recuerdo bien cuáles son. La UAI. Pero ya te digo, por ahí, además esto es dinámico. Quizás cuando ustedes terminen son otras. Pero siempre hay universidades que toman... No, la UTN, no, Andreina, la UTN no le toma a nadie. La UTN, yo fui alumno de la UTN, y en la UTN no te aceptan nada, lo tenés que haber estudiado todo ahí. Ni siquiera de la UBA te toman. Al contrario, si viene alguien de la UTN para el IRSO, sí, pero si del IRSO quiere ir a la UTN, tenés que empezar de cero. Ni la UTN, ni la UBA, las grandes universidades nacionales no te van a tomar, pero no al instituto, no te lo toma nadie, ni siquiera a otras universidades. Sí, o sea, siempre las que articulan, estamos hablando de universidades privadas, ¿no? Siempre estamos hablando dentro del espectro privado. Eso sí. Así que bueno, no sé si contesté tu pregunta, Yorfran. No, claro, sí, respondió perfectamente. Muchísimas gracias. Me despejó la duda que tenía. No, por favor, por favor. Así que bueno. Creo que yo tengo una duda, pero no con su materia, porque yo, por ejemplo, pero me quedó la duda del año pasado, que nos exigían que teníamos que tener por lo menos, bueno, ya sabe la historia. Yo, por ejemplo, en matemática tengo un 7 en un parcial, un 2 en el segundo parcial y en el recuperatorio un 7. Quiere decir, pero me habían dicho que con el 2 no podía promocionar porque era un aplazo. Y bueno, me quedé con eso. Es en matemática igual, no es su materia. Pero como usted había dicho que sí, con usted se aprueba con 4, entonces a mí me habían dicho eso, pero no sé cómo quedó. Tendría que hablarlo, por supuesto, con Fabián, pero bueno. Lo que pasó el año pasado, yo te digo cómo es ahora. Yo te digo, pero bueno, no sé si pelearla a esa, porque bueno, en teoría tengo 2.7, pero bueno. No sé qué decirte. O sea, yo no tengo, la verdad, una respuesta para eso. En su materia, si fuera así, estaría promocionada. Yo ya expliqué cómo es, pero digamos, el año pasado hubo algunas confusiones.
Así que, nada, yo mucho más que eso no te puedo decir, porque ya me estaría metiendo en un lugar que en realidad no me corresponde, porque no soy directivo del instituto, ¿entendés? Si yo fuera directivo te podría dar una respuesta, pero no lo soy. Y no quiero meterme en un lugar que no me corresponde, porque estaría saliéndome del lugar. Entonces mi consejo es, que en todo caso, si tenés una inquietud, compartirla con Fabián. Fabián es la persona, él es el director. Él te va a saber decir qué es lo que corresponde. Pero yo mucho más que eso, lamentablemente, no te puedo decir. Bueno, bárbaro. No, está bien, porque yo nunca lo hablé con Fabián en realidad. Y yo te diría que si tenés esa inquietud, la persona con quien tendrías que hablarlo es él. Porque yo estaría fuera del lugar. Estaría fuera del lugar. No me gustaría que, en caso de, si yo soy directivo, no me gustaría que un profesor... Bueno, nos estamos juntando nuevamente. Bueno, gente, no sé, empezamos, ya se nos fue un bloque y todavía no hicimos nada de la materia y tenemos mucho para hacer, mucho para hacer. Aviso, el viernes tema nuevo. El viernes tema nuevo, ¿eh? De acá al final del cuatrimestre es miércoles para practicar y viernes un tema nuevo. Porque tenemos todavía temas para ver. Toda la primera parte del cuatrimestre fuimos tranqui, yo di tiempo para ir asimilando todos los contenidos, porque eran muchos contenidos, los fuimos viendo de a poco, los fuimos practicando, llegamos al parcial. Pero bueno, ahora... Llegamos bien, pero para llegar bien, tenemos que seguir incluyendo contenidos. Y para eso, bueno, la idea sería, los miércoles hablamos de ejercicios, por ahí resolvemos alguno, explicamos un poco, y los viernes, teoría. Un poco como yo hablé a principio del cuatrimestre, en el aula, ¿se acuerdan que decía los viernes doy teoría y los miércoles vamos a cómputos? O sea, esto es un poco eso, así que aviso que el viernes vamos a ver tema nuevo. En realidad vamos a seguir trabajando con vectores, pero el viernes vamos a ver toda la teoría de vectores de caracteres, de cadena de caracteres, de strings y ese tipo de cosas. Y después el otro viernes ya empezamos con matrices. El otro viernes ya empezamos con matrices, después nos quedan registros, vamos a trabajar con registros, después vamos a ver funciones, vamos a empezar a trabajar con modularidad, y si queda tiempo, el último tema es principios básicos de programación orientada a objetos. Ya no sé si vamos a, yo no creo, pero en todo caso no es un tema, es importante, pero no es tan vital que se vea en este cuatrimestre, porque todo eso lo van a ver el cuatrimestre que viene con Paula en estructura de datos. O sea, pero sí, bueno, tenemos que ver cadena de caracteres, matrices, registros y funciones. Esos son los temas que nos estarían faltando ver. O sea que todos los viernes vamos a ir incluyendo nuevos temas. ¿Está? Así que bueno, no sé, ¿alguna pregunta? No, profe. Bien. Si les parece bien, yo preparé el 7, me tiene estancado, dice Jorge. Vos, Jorge, me mandaste, porque también me preguntaron por el 7 en el foro.
Ah, no, pero Johnny fue, ¿no? Sí, profe, le mandé del ejercicio 6, no del Ah, 7. del 6. Bueno, ya lo contesté eso. Sí, me fijé yo. Ya lo vi. Buenísimo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo ya preparé uno. Lo tengo todo desglosado. Es más, preparé también la prueba de escritorio. Me quedó una pinturita. Ya lo único que tengo que hacer es poner los números y tachar. Así ganamos tiempo. Así que, a ver, si les parece bien, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir primero el libro de actividades. Así hablamos del 6 y del 7 que les traen dudas. Y yo preparé para hoy, para que hagamos entre todos, el de buscar el mayor y la posición, que creo que es el cuarto. Creo que es el cuarto ejercicio. A ver, voy a compartir. Sí, es el 4. De los 200 elementos. Exactamente. Sí, es el 4. Bien, acá tenemos el regreso del Jedi. El 6 dice cargar un vector de enteros de 250. Y luego verificar si se cargó el valor 77. ¿Cuál es la duda con el 6? No, pero... por eso, No, profe, me equivoqué. No era el 7. El 7 era. el 7, el de la empresa. Sí, ese también. Me equivoqué de número. Ah, ok. El 7, la empresa. Una empresa recibe mensualmente la información sobre las ventas de cada una de sus 20 sucursales. Se desea obtener un listado de aquellas que superan el promedio de las mismas. Yo creo que el problema acá es de interpretación de enunciado. Cuando yo interpreto, o sea, siempre digo, ¿no? Interpretar un enunciado es resolver la mitad del problema. A ver, cuando comparto pantalla no puedo ver el chat. Tengo ese tema, a ver si lo puedo dejar en un costadito. Ahí vamos. Entonces, a ver, vamos a desmenuzar esto, vamos a analizarlo, vamos a hacer una abstracción. O sea, una abstracción es quedarnos con lo importante y descartar lo superfluo. Dice que la empresa recibe mensualmente la información sobre las ventas de cada una de sus 20 sucursales. Punto. Me quedo ahí nomás. ¿Qué significa eso? Que una empresa recibe mensualmente la información de las ventas de cada una de las 7 sucursales. ¿Qué es lo que quiere saber la empresa? ¿Cuánto vendió? La cantidad de venta de cada sucursal. Claro. Se ingresan 20 valores. Un vector de 20 valores. Ingrese monto de sucursal 1. Ingrese monto de sucursal 2. Ingrese monto de sucursal 3, así hasta llegar a la sucursal 20. Esa es la primera parte. Ahí vamos a llenar un vector de 20 con 20 valores float, porque estamos hablando de plata. Esa es la primera parte. Y después dice, se desea obtener un listado de aquellas que superan el promedio de las mismas. Bueno, un listado es decir, por ejemplo, sucursal 3, sucursal 7, sucursal 9 y sucursal 14. Ese sería un listado. Un listado parcial, ¿no? ¿Pero de cuáles? De las que superan el promedio de las mismas. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? De mayor a menor. No. ¿A dónde dice las que más venden? ¿A dónde dice que quiero saber la que más vende, la segunda, la tercera? No dice eso. Las que superan el promedio. Entonces, si superan el promedio, hay una incógnita que tengo. ¿Qué es lo primero que tengo que averiguar? El promedio. Entonces, ¿qué hago? Recorro todo el vector, acumulo una variable y lo divido por 20. Así se calcula un promedio. Y ahí tengo el promedio entre las 20 empresas. Una vendió 50.000, otra vendió 45.000, otra vendió 60.000, otra 280.000, otra 15.000, ¿se entiende? Pero hay un promedio. Así como hacemos el promedio de notas, vamos a hacer el promedio de lo que vendió cada empresa. Y después
O sea, ¿tenemos que mostrar el promedio en el programa? No, no nos pide que muestre el promedio. Nos pide que digamos cuáles son las sucursales que superan ese promedio. Si yo tengo el promedio, es muy fácil decir eso. Recorro todo el vector, sucursal por sucursal, y pregunto. Si la venta de la sucursal 1 es mayor al promedio, pongo un cartelito que diga sucursal 1. Si no, no pongo nada. Entonces me va a aparecer sucursal 1, sucursal 4, sucursal 6, sucursal 11, ¿se entiende? Ese sería el listado que me piden. Las que su monto de venta sea superior al promedio. Una pequeña condición en un if. Mucho silencio. O sea, Sí, ya entendí. No, yo entendí. Sí, ahora sí. ¿se entendió, Jorge? ¿Entendiste? Porque vos también estabas preguntando. Buenísimo, buenísimo. Bueno, era eso entonces. El que vamos a ver ahora es este, el 4. Generar la lectura de teclado de un vector de 200. Dejo de compartir esto y nos vamos al dev. ¿Dónde está el dev? Aquí está el dev. Esperen que se pausó. No sé por qué es esto, Zoom. Se me cambia de lugar, esto, acá está. Ahí está, estamos todos en el dev. Episodio 6, capítulo 4. Generar la lectura de teclado de un vector de 200 elementos. Acá no dice nada de los elementos de qué tipo son. Entonces, cuando el enunciado me dice así, yo voy a asumir que son enteros. ¿Entiende? Luego, mediante una búsqueda, identifique el valor mayor y su posición mostrándolo por pantalla. Bueno, vamos despacito. Vamos despacito. Me quedo con la primera oración. Generar la lectura de teclado de un vector de 200 elementos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo haríamos eso? De a uno, ¿eh? Con una constante de 200, n de 200. Sí, voy a hacer una constante n de 200. ¿Y cómo hago para leer por teclado, o sea, para ingresar 200 valores? Yo le colocaría un ciclo. Un ciclo. ¿Y qué elemento usaríamos para guardar 200 valores? Un for, o sea, ¿a eso se refiere? No, sí, el for lo vamos a usar. El for es la sentencia, pero ¿en qué elemento? Vector. En Un vector de tipo entero. En un vector vamos a guardar todo, ¿se entiende? ¿Quedaría algo parecido a esto? ¿Ven? Un simple for. Acá no hay restricción de entrada. No dicen que tienen que ser positivos, no dicen que tienen que ser pares, no dicen que tienen que ser números primos, no me hace ninguna restricción. Entonces simplemente ingreso un valor. Esto ya, digamos, no hace falta que a esta altura del partido, print f, ingrese un valor, scan f, tanto, f flush, bueno. ¿Y qué es lo que vamos a leer? Vec sub i, porque metemos todo. Bueno, le puse de nombre Vec. Y como dijo Estela Maris, yo definí una constante n de 200. Entonces, el Vec es de n, o sea, 200 posiciones. La primera posición es la posición 0. La última... 199. 199. ¿Está? Entonces, a través de este scanf, en cada uno de estos bucles, voy a ir ingresando un valor para vec sub 0, vec sub 1, vec sub 2, hasta vec sub 99. En el cartelito, yo le pongo, ingrese un valor para la posición i más 1. ¿Por qué? Porque el usuario se puede confundir si dice para la posición 0, para la posición 1, ¿se entiende?
Él va a ver posición 1, posición, o sea, primera posición, segunda posición, tercera posición. Nosotros sabemos que la primera es la 0, la segunda es la 1. Yo por eso en el cartelito pongo I más 1, en el cartelito, pero no en el scanf. ¿Está? Y yo, Sí. con este simple for, cuando termino este for, ya tengo el vector cargado con 200 posiciones. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Y vamos leyendo el enunciado. Luego, mediante una búsqueda, identifique el valor mayor y su posición mostrándolo en pantalla. Vamos a buscar el mayor. Es más fácil buscar el mayor o el menor o un elemento en particular cuando tenemos un vector. Es más fácil que hacerlo como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Se acuerdan que leíamos y comparábamos? Ahora es más fácil porque ya tenemos todos los elementos en un vector. Por eso tengo declarada una variable que se llama mayor y a una que le puse posic de posición. ¿Está? Acá voy a guardar el valor mayor. Y en esta voy a guardar su posición con respecto al vector. Entonces, ¿qué hago? Una vez que yo tengo el vector cargado, le voy a dar valores iniciales a mayor y a posición. A mayor, ¿qué le estoy asignando? Vec sub 0, la primera posición. ¿Por qué? Porque yo tengo que recorrer todo el vector. Entonces, mientras que lea solamente la primera posición, y esa es la mayor, porque es la única. Para poder decir esta es mayor a la otra, necesito al menos 2. Como arranco con una, ya le asigno el valor mayor, porque es la única que leí, ¿se entiende? Entonces, a mayor le asigno vec sub 0. Y a posición, la posición 0, que es la primera posición. ¿Está? Una vez que hice esta inicialización, puedo seguir recorriendo el vector y ahí sí voy a comparar posición por posición. Fíjense, en este for. Analicemos este for. For i que le asigno 1. Yo no le asigno 0 como le asigné acá para cargarlo. ¿Por qué le asigno 1? La posición 0 ya directamente se la asigné a mayor. Entonces no necesito compararlo con la misma posición. Comparo con la siguiente, con la segunda posición, que es la posición 1. ¿Se entiende, gente? Entonces digo, if vec sub i mayor a mayor le asigno vec sub i, y a posición le asigno i. Y ya está. Y ya está. Si es mayor, entra y actualiza. Si no es mayor, sigue, porque hasta ahora el mayor está guardado ya en la variable mayor. Vos lo hiciste distinto, Jorge, y bueno, mándamelo y lo vemos. Puede ser que esté bien. Y después, por último, ¿qué hago? Por último, simplemente, ¿qué me queda por hacer? Mostrar el valor mayor es mayor y su posición es posición más 1, porque obviamente así de la forma que lo ingresamos, así lo vamos a mostrar. ¿Se entendió, gente? Vamos a hacerlo correr y después le hacemos la prueba de escritorio. Voy a hacer un vector chiquito. Vamos a hacer uno de 8. Porque si no, vamos a estar 3 horas más. Compilo. Vamos a hacerlo correr. A ver. Esperen que está pasando el antivirus. Ahí vamos. Y ahora le hacemos la prueba de escritorio también. Completito hoy.
A ver, ¿vemos la pantalla negra? Sí. Sí, sí. Sí, Entonces, profe. ingrese un valor para la posición 1, 45. Para la posición 2, 0. Para la posición 3, menos 12. Para la 4, 67. Para la 5, 33. Para la 6, 2. Para la 7, 9. Y ahí viene la última. Le vamos a poner la posición 19. ¿Está? Antes de dar Enter, si miramos, ya sabemos cuál es el mayor, ¿no? El 67, está acá. Y la posición es la 4. ¿Está? Sí. Vamos a ver si funciona. El valor mayor U. Y su posición es 4. Esperen que pasó algo acá con el... Me parece que me está mostrando el exponencial. Denme un segundito que tengo que revisar el código. Eso por hacerlo a las apuradas. ¿Y por qué? Si está bien esto. Es el de profe. ¿Por qué me está haciendo esto? Es porcentaje D. Porcentaje D está bien. Mayor. Mayor es int. Mayor tiene... Es float. ¿Le puso float o no? No, A scanf. Cuando Al se ingresa. scanf sí, está el le problema. puso flow. Ahí está el Sí, problema, ¿ves? ¿Eso Sí. saben por qué? Por copiar y pegar. Eso me pasa por copiar y pegar. Gracias por decirme. Si fuera chanta les diría, se los tenía preparado a propósito, para que me lo dijeran ustedes. Pero no. A mí me pasó eso en el parcial, que me equivoqué, puse float y decía, y lo hice correr y no sé, no digo, ¿cuál fue el error? Y bueno, justamente fue eso, porque puse float en el scanf y cuando voy a el print con decimal, entonces me pasó lo mismo. ¿Te dio bien, Jorge, el que lo hiciste? Y bueno, vamos a ver con qué valores te dio bien, vamos a verlo, ¿eh? Porque esa, o sea, a mí me dio bien, pero bueno. ¿Están viendo la pantalla negra? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacerlo otra vez, dale. 17, 34, 23, menos 5, menos 30 menos 3, 46, 87, 9 y 0. Ya estamos viendo el mayor, ¿cuál fue? 87, que está en la posición 6. Pero, ahí está, 87 y la posición es 6. Eso por esa F. Por esa F fue. Ahí está. ¿Está? Bien. Ahí estamos. Vamos a hacerle ¿alguna pregunta antes de hacer la prueba de escritorio? A ver en el chat. Me dio bien, sí, sí, no. Bueno, mándamelo, Jorge, dale, mándamelo, así lo veo. Y en realidad, las soluciones que pongo es una forma de resolverlo, no quiere decir que sea la única que se puede hacer para resolverlo bien, así que tranca. Tranquilamente lo podés haber hecho distinto y funcionar esto bien, así que dale, mándamelo. A ver. Bien, acá pegué el programa y acá ya preparé el vector de 8 posiciones con sus subíndices y ya puse todos los elementos, la variable i, la variable mayor, la variable posición, la constante 8, el nombre vec. ¿Se entiende todo lo que puse acá? Sí, sí. Bien, entonces, vamos a hacer la prueba de escritorio. N, bueno, a N le puse 8, por eso tengo un vector de 8 posiciones. Por
y que le asigno 0. Entonces ya tengo el primer valor para ahí, 0. Y menor a n, ¿es verdadero? Sí, n es 8, 0. Como es verdadero, entro. Y aparece el cartel. Ingrese un valor para la posición, ¿cuál? ¿El usuario va a leer posición 0 en la pantalla? No, porque ahí dice i más 1. I es 0. 0 más 1 es 1. Entonces el cartelito va a decir, ingrese un valor para la posición 1, así como lo vieron recién. Por eso pongo el más 1. Y ahí ingreso un valor para vec sub i. Por teclado, no sé. 4. ¿Está? Llego al final del for, vuelvo a la cabecera, la variable i se incrementa y ahora en i tengo 1. ¿Está? ¿I es menor a n? 1 es menor a 8, sí, entonces entro. Y dice, ingrese un valor para la posición i más 1. I más 1 es 2. O sea, ingrese un valor para la posición 2. Está bien, es la segunda posición. ¿No pueden tener 2? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una pregunta por ahí? Por eso dice el cartelito, ingrese un valor para la posición 2, o sea, la segunda posición. Y está bien, miremos el vector, tenemos que poner un valor en la segunda posición. La segunda posición es i sub 1. ¿Está? Entonces, ingresamos vec sub i. Vec sub i es vec sub 1 y vamos a darle el valor 36. ¿Está? Termina el for, volvemos a la cabecera y se incrementa en 1, ahora ahí tiene el valor 2. ¿Está? 2, i menor a n, i es 2, n es 8, es verdadero, entra. Ingrese un valor para la posición 3, porque i es 2, 2 más 1, 3, la tercera posición. Menos 2. Pero ahora vamos a la cabecera del vector, se incrementa ahí, ahora ahí tiene el valor 3. Ingrese un valor para la posición de la cuarta posición. ¿Está? Vamos a la cabecera y se incrementa, ahora ahí tiene el valor 4. ¿Está? 4. I es menor a n, siempre tenemos que verificar la condición. 4 menor a 8, sí, entramos. Ingrese un valor para la posición i más 1, para la posición 5. Está bien, porque pregunta tercera, cuarta, quinta, la quinta posición. I sub 4. Empezamos para i sub 4, 80. ¿Está? Termina el for, volvemos a la cabecera, se incrementa y ahora ahí tiene el valor 5. 5 menor a 8, verdadero, entramos. Ingrese valor para la posición 6, para la sexta posición. 10. Termina el for, se incrementa ahí y vale 6. Volvemos y menor a n es verdadero, si 6 menor a 8, entramos. Ingrese un valor para la posición 7, para la séptima posición. ¿Está? 22. Termina el for, incrementa ahí, ahora ahí tiene el valor 7. Y es menor a n, si 7 menor a 8, entramos. Ingrese un valor para la posición 8, fíjense en la última posición. 0. ¿Está? Termina el for, se incrementa ahí, ahora ahí tiene el valor 8. Volvemos. Condición, i menor a n, ¿es verdadero? No, porque i tiene el valor 8 y n es 8. I es igual a n, y la condición es i menor a n. Como la condición es falsa, se falsea la condición y se termina este for. Pasamos a la siguiente sentencia. La siguiente sentencia es una asignación. A mayor le asigno vec sub 0. Vec sub 0 es 4. A mayor doy valor 4. ¿Por qué elegí vec sub 0? Porque es el primero. Y después, pues yo para cada vez que tengo que comparar, necesito dos valores. Cuando recorro con un vector, voy eligiendo de a uno. Entonces tengo que tener un valor previo, ¿se entiende? Por eso le doy la primera posición o sea, el primer mayor a la primera posición. No como muchos que directamente a mayor le ponen 0 y ahí ya el programa, todos los valores que ingresé podrían haber sido negativos, ¿se entiende? No estoy haciendo, acá no hay ningún parche, esto es pura programación estructurada, ¿se entiende? Le asigno vec sub 0. ¿Cómo? Disculpa, ¿podría repetir la última partecita? Bueno. Mucha molestia. Lo de la partecita de que podría tener los números negativos. Claro, vamos a suponer que yo, en vez de hacer esto, yo hubiera puesto a mayor le asigno 0. Eso es lo que se llama un parche. Está mal. Esto está mal. ¿Por qué? Porque en realidad estoy haciendo algo ficticio, algo artificial. ¿Por qué el valor? Si yo veo el vector, ¿por qué? Digamos, yo en el vector tenía que cargarlo con valores. No dice que sean positivos ni negativo el vector de valores negativos. Si yo lo hubiera hecho así, en el programa me dice el valor mayor es 0, cuando nunca se ingresa un 0, ¿entiendes? Por eso esto está mal.
Y a veces es difícil de entender, porque en algunos casos hay funcionan. Los peores problemas de programación, ¿saben cuáles son? Los que funcionan bien. Porque no lo detectan. Es más difícil de detectar. Si no le hacen una buena prueba, estos problemas son más difíciles de detectar. ¿Se entiende? Porque si yo solamente lo pruebo con valores que me sirven, voy a pensar de que el programa está funcionando bien, cuando en realidad no lo está haciendo. Yo cuando hago prueba de escritorio tengo que contemplar todos los casos posibles. ¿Se entiende, gente? La importancia del testing, dice George Frank. El tester tiene que tener todo el criterio este que yo les estoy nombrando y ustedes, entre otras cosas, también tienen que testear sus propios programas. ¿Está? Por eso yo hago esta asignación y no esta. ¿Está? Entonces, a mayor le asigno la primera posición del vector. Y con esta voy a comparar el resto. ¿Y la posición de esta cuál es? Esta, 0. Uy, disculpe que lo taché. Esta, 0. Entonces, a posición le doy el valor 0. Que es la posición donde está el valor 4. ¿Se entendió? Y ahí sí, entro en un nuevo for. ¿Cómo borro todo esto ahora? ¿Qué hacer, profe, arriba? Sí, tengo que... Arriba. No, pero esto es distinto, es el Paint nuevo, el Paint 3D, que es un lío. No está ahí nomás deshacer. Sí, ahí está. Pero tengo que deshacer cuántas cosas, ¿sabes? No. Voy a cambiar de color. De blanco. Lo voy a hacer más grueso. Ahí está, mira. ¿Qué capo, Ahí volvemos. Mi toque le hace mal esa línea borrada. Voy a hablar de eso, Dalman. Va a ser otro día que me voy a acordar de eso. No, está mal. Es un chiste horrible porque un chiste se tiene que no es gracioso. Bueno, entonces, 4 y 0. Y comienza el for. Entonces, y vuelve a tener la posición 1. Perdón, sí. Tiene la posición 1, porque acá lo arranco en 1 y no es 0 como en este caso. ¿Por qué la posición 1? Porque esta ya la asigné a mayor y a posición, ¿se entiende? Ya la asigné acá. Entonces tengo que comparar el mismo número. ¿Qué pasa si lo hago? No pasa nada. No pasa nada, lo puedo hacer, pero estoy desperdiciando un ciclo, ¿entiendes? Por eso arranco con i que le asigno 1, tengo un ciclo menos. Y menor es i, 1 menor a 8. Entonces entro y pregunto, ¿bec sub i mayor a mayor? Bec sub i es bec sub 1, porque i es 1. 36. ¿Es mayor a mayor? Sí. Entonces entro en el if. A mayor le asigno bec sub i. Entonces ahora mayor tiene el valor 36. ¿Está? Y posición i es 1. Ahora i tiene, porque de hecho 36 es mayor a 4. ¿Está? Se está en el for, ahora i el valor 2. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Sí, quedan 5 minutos. Me parece que vamos a tener que hacer la tercera parte hoy. Vamos rápido, así lo podemos terminar. ¿Pero entienden cómo se va armando? Y tiene el valor 2. 2 menor a 8, sí. Bec sub i es mayor a mayor. Bec sub i es bec sub 2. Es menos 2. Menos 2 es mayor a 36. Falso. Entonces no entro en el if for. Y el valor 3. 3 es menor a 8, sí. Bec sub i, bec sub 3. ¿Es mayor a 7? ¿Es mayor a 36? No, falso. Voy a revisar el for. Ahora ahí, el valor 4. Bec sub i es bec sub 4, 80. ¿Es mayor a mayor? Sí. Entonces, a mayor le asigno bec sub i, que es bec sub 4, 80. Ahora en mayor tengo el valor 80. ¿Está? Y en posición i que es 4. Está bien, porque fíjense que 80 está en la posición 4. Luego se incrementa el i en 5. No va a haber mayores. Entonces esto se va a quedar mayor en 80 y posición 4. Cuando se termine el for, voy a decir que el mayor es 80 y la posición es 4. ¿Se entendió, gente? Triángulo rectángulo teníamos dicho. Sí, profe. Bueno, me alegro. Sí. Creo que alcanzamos justito antes que se corte, quedan 2 minutos 50. Bueno, gente, en base a eso, esa es la forma que se trabaja. Es más fácil trabajar que trabajar sin vectores. Para mí, los ejercicios que vienen ahora son más fáciles que los de la primera parte. Pero bueno, nada. Vayan practicando, vayan subiendo, que yo tampoco lo cuento. Aparte está bueno que lo suban, así de esa forma, está con la habilidad de promocionar, como hablamos al principio de la clase. Y el viernes de tema nuevo, vamos a ver vectores comparables. Así que no va a faltar. ¿Está? ¿Preguntas? No. ¿Quedó preguntas? No, nada. Bueno, gente, les mando un saludo a todas y todos. Espero que la organizada no les haya afectado hoy a la tarde. Y bueno, nada, nos vemos el viernes. Hasta el viernes, profe. Nos vemos el viernes, profe. Gracias. Profe. Gracias. Chao, hasta el viernes. Chao.